Hola, 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 buenas tardes, un gusto saludarles. Estamos en esta hora en Touch, día lunes, inicio de semana. Esperemos que toda la buena energía y fuerza para todos nuestros compatriotas que la están pasando mal, directores de escuelas de fútbol, entrenadores, apoderados, amigos, todos los que en este momento no se encuentran bien. Para ellos, hoy día un tema muy interesante, que es lo que la ilusión de ser futbolista profesional. Así que, pero antes un saludo al más grande, que hoy día cumple años, gran cantidad de logros, triunfos, etcétera. Imposible no saludar al gran Luis Miguel, que hoy día está de cumpleaños, 51 años cumple un día como hoy. Bueno, también feliz cumpleaños a la gente del Colo. Pero ya, Luis Miguel, feliz cumpleaños, que es lo más importante del día. Bueno, que quiere que saluda a Colo Colo. Bueno, ya, Colo Colo, feliz cumpleaños. Luis Miguel. El Sol de México hoy día está de cumpleaños, así que para él, dedicado a este programa. ¿Le gusta Luis Miguel, don Mauro Pozo, no? Sí, me gusta. Ah, ¿qué Sí. canción le gusta? Todas. Todas, mira. Mal, pero va Romántica, señor Pozo, la ranchera esa que tienen tan... Bien, pues, bien, No me gusta bien. mucho Luis Miguel. Aparte que ayer empezó la serie. Me da terror preguntar por mi derecha. ¿Le gusta Luis Miguel, don Pancho Fanjul? ¿De qué juega? Guzmani. En las fiestas sí, po. Arena, agua, mar, todo eso. ¿Y usted, Pancho No sé Pérez? tú. No sé tú. La época de los 80, sí. La incondicional. Muy buenas canciones. Sí, muy buenas canciones. Bueno, vamos al tema que nos convoca en el día de hoy. Se complica un joven cuando llega a los 19 años, o 17, o 20, o 21 ahora, y le dicen, tú no sigues en el fútbol, en tu carrera por ser futbolista profesional. Estoy hablando de los jugadores que están en fútbol joven y depositan su opción de ser futbolista en el medio. Yo conversaba antes de ayer con unos amigos que cuando viene la prueba de actitud académica, la PSU, la actual prueba, siempre sale el ranking de las carreras, lo que ganan un profesor, un ingeniero, etcétera, etcétera. Pero jamás sale la del futbolista, que obviamente no va a una universidad. Pero tú no sabes efectivamente si va a llegar o no. Y se ven las grandes luces de los Vidal, Sánchez con sus lujos, etcétera. Y la realidad del futbolista profesional no es así en el torneo chileno. Es una realidad diametralmente opuesta, donde muchas veces los sueldos pueden llegar para vivir. Tengo datos de sueldos de torneos de primera A, de primera B y segunda división, donde hay sueldos que fluctúan entre los 400 y los 800.000 pesos. Entonces, mi pregunta es, ¿qué pasa con el futbolista cuando no llega a ser profesional? ¿Qué pasa en esos casos, don Mauro Pozo? ¿Los equipos se preocupan del que no llega o te lo dicen antes como es o es como el gobierno? Arréglatela solo y ahí veis cómo te salváis. Buen tema que planteas hoy día, Alex. Uno cuando abrazó esta profesión, muchos compañeros míos teníamos la misma ilusión, si eso está claro. Pero hay algo que a mí me quedó muy en claro, que es la trascendencia que te queda hacia adelante. Responsable, muy profesional, adquieres puntualidad, también vas mirando objetivamente varias situaciones que tal vez te van afectando en tu vida diaria, y el que no llegó, eso después lo transmite al ser cotidiano, como bien decías tú, independiente de donde trabaje, pero es muy fuerte. Cuando yo estaba en esa situación, no habían tantos equipos para esa vuelta larga. Hoy día está la tercera A, tercera B, segunda división. En su momento torneo universitario, que también los técnicos se iban a dar su vuelta y miraban y captaban y se lo llevaban. El caso de Espinosa, de Carlos Espinosa, que lo lleva a Bombalet, y de otros más. Entonces, y lamentablemente muchos se van muy tristes, pero rápidamente cambian el chip. Y en el caso personal tengo muchos compañeros que hoy día, como bien decías tú, son ingenieros, abogados o carreras técnicas que hoy día están trascendiendo en el mundo laboral. No se va a acabar el mundo porque no fuiste futbolista. Todos quieren ser, pero hay mucha historia, como bien decías tú. Vidal yo lo tengo de vecino, de hecho hay una... la línea colectiva que está ahí, Vidal les decía, los paraba, le decía, tío, me lleva porque hoy día, y eso lo sabe él, lo contó, y yo doy fe de ello porque tengo varios amigos que trabajan en esa línea colectiva, me lleva y cuando yo sea famoso, le voy a retribuir. Y hoy día Arturo, esto no lo sabe mucho, fiesta de Navidad, él se coloca con los regalos, con la fiesta para todos los niños, para esos colectivos que están ahí entre San Joaquín, donde está el estadio hoy día de Rodelindo Román. Así que
son muchas historias de futbolistas que han llegado y que me parece que 400 lucas, yo creo que hay menos plata alguno, menos dinero. Muchas veces se confunden estos temas con la vocación que pone el profesor para decir cosas, pero Pancho Fanjul, tú con tu experiencia en organización y un sinnúmero de cosas más, hablando del subdesarrollado mundo de Estados Unidos con los temas deportivos, porque ellos son subdesarrollados, porque ocupan números, datos duros, etcétera, cosa que este país sí que es desarrollado, no lo ocupa. No lo ocupa. Se le dirá acá a los jugadores cuando llegan a la sub-15, sub-16, mira, si tú quedas en el profesionalismo, tú puedes optar a un sueldo que va a variar entre este dinero, porque eso se paga en el fútbol chileno. No estamos hablando de que si te vas al extranjero, estamos hablando de la realidad del chileno. ¿Tendrán esas políticas deportivas los equipos de decirle, porque no hablemos del entrenador que le dice estudia y un sinnúmero de cosas? Estoy hablando de la política empresarial de los equipos. ¿Existirá eso? ¿Qué crees tú? A ver, lo hemos dicho antes, habría que discutir si es responsabilidad de los equipos la formación de esos jóvenes. Una generación de jóvenes en Chile son aproximadamente 250.000 personas. Eso es más o menos una generación chilena. Y eso van a la universidad, estudian o juegan fútbol, qué sé yo. Y en todo orden de cosas se da más o menos lo que tú dices. O sea, a ingeniería en la Universidad de Chile, por ejemplo, entran 600 y esa generación se titulan 10. O sea, quedan 590 en el camino, que se pueden mover a estudiar a otro lado, qué sé yo, pero hay 590 que quedan en el camino. Yo creo que la diferencia con el mundo del fútbol está en que la película está clara desde un principio. No solo el camino a recorrer, sino de las alternativas disponibles. Como tú bien lo dices, en el mundo del fútbol, ya sea por sus orígenes o por las redes o la carencia de redes de apoyo o las expectativas versus las realidades, en el mundo del fútbol esa película no está bien clara desde el principio. Y no es responsabilidad de los clubes desde mi punto de vista. O sea, por supuesto que podrían ayudar, pero va más allá de las familias. Y en el fútbol lamentablemente se juega mucho con eso las expectativas. Ese joven que se quiere dedicar a ser futbolista, él no se ve ganando 400 lucas, él se ve ganando $4 millones en el Real Madrid desde el principio. Entonces, el choque de la expectativa versus la realidad es súper fuerte y eso sumado a la carencia de redes de soporte lo lleva a pegarse el porrazo fuertemente. Usted, Pancho Pérez, como director de escuelas de fútbol por año, muchas veces uno dice, oye, ¿sabes que voy a sacar al niño a la escuela de fútbol porque son puros negocios y me lo quiero llevar al fútbol joven? Que no es negocio. Ese es como el argumento del apoderado que está con los jóvenes. Yo no sé si será o no será negocio. Mi preocupación es, si así como usted le dice de repente, que yo lo he visto, no todos los niños llegarán a cadete, etcétera, etcétera, se le dirá si la dura dentro de un equipo, si tú llegas a jugar en el fútbol chileno, estas son tus posibilidades, sino estas, para que tengan la idea de decir, porque si yo lo que dice Pancho es muy cierto, y de hecho lo comparto, no es responsabilidad de los equipos. El tema es, una cosa es la responsabilidad y otra cosa es no decir la realidad. ¿Qué piensa usted de este tema? Bueno, ahí yo difiero un poquito de lo que dice Pancho. A mi entender, las escuelas de fútbol, los equipos profesionales tienen su responsabilidad. Yo lo hablo desde el área de las escuelas de fútbol. Yo creo que las escuelas de fútbol tenemos que ser muy claros con las expectativas que les planteamos a los niños, a los jóvenes, a los mismos apoderados. Hoy en día quizás los niños no son tan solo el problema. Muchas veces, y el fútbol joven también es el mismo tema, son los apoderados, los papás. Muchas veces que se crean cifradas esperanzas en que el hijo va a salir y va a llegar y va a ganar tantas lucas y todo esto. Esas son las redes de soporte que te digo yo. O sea, si tú estás inmerso en esa realidad, es difícil que te escapes por mucho que el club te la cante clarita. O sea, haciendo el mismo ejercicio que te hacía yo de los ingenieros en la Universidad de Chile, el fútbol profesional en Chile tiene 32 equipos, a 25 jugadores más o menos por plantel, son 800 jugadores. 800 jugadores de los cuales el 25% son extranjeros aproximadamente. O sea, te quedan 600 jugadores chilenos. Puestos de trabajo. Puestos de trabajo, generacionalmente. La carrera de un jugador de fútbol es de 14 años, o sea, la vida útil más o menos, podemos decir que es más o menos de 14 años.
Entonces, en esa ventana de tiempo, en esos 14 años, estas generaciones, estos 600 puestos de trabajo son más o menos estables. O sea, entran algunos, salen otros pocos, pero son más o menos 600 los que se permanecen. Para 14 generaciones de jugadores. O sea, como decía Alejandro, haciendo los números en fácil, la cantidad de gente que va a quedar afuera es abismante. Los que van a llegar son poquitos. Sí, yo comparto esa visión la comparto, pero yo voy más al fondo. Yo creo que antiguamente, teníamos más equipos en el fútbol profesional, primera, segunda división, que se pagaba, no sé si se pagaba mucho o poco, pero había muchos equipos. Mauro se debe acordar, del año 80, 90, eran una segunda división de 20 y tantos equipos, con zona sur, zona norte. Entonces uno dice, ¿dónde quedaron todos esos puestos de trabajo? ¿Dónde quedaron todas esas posibilidades de llegar al fútbol profesional? Pero retomo el asunto. Para mí los equipos de fútbol no tan solo se tienen que preocupar de la cancha, tienen que preparar al joven. Obviamente no son los papás, no son los que pueden marcarle el camino, pero sí los pueden ayudar en una formación complementaria, ¿ya? Y explicarles que, tal como lo hemos planteado muchas veces, lo has planteado tú, de los que llegan al fútbol profesional, de los que están en una división, no sé, una juvenil, será 1 o 2 jugadores que llegan, 3 jugadores que llegan y que se logran mantener el tiempo. Porque una cosa es que lleguen 20, 21, 22, 23 años y después dicen, no juego más porque caí en la segunda profesional, caí en la tercera y yo llego hasta ahí nomás, no juego más. ¿Te fijas? Entonces, en ese plano, para mí, tiene que haber una política, así como a las escuelas de fútbol muchas veces se nos tilda de que vendemos situaciones y que no son realidades. Bueno, los equipos de fútbol tienen una doble obligación, a mi entender, en decir, vamos a preparar a estos chicos, vamos a preparar a estos jóvenes, pero tenemos que tener una expectativa que no es lo que hemos comentado muchas veces, que no es más allá de sacar 3, 4 jugadores por una división, y si es que esos jugadores van a jugar en ese equipo también. O sea, eso también hay que tenerlo claro. Los que van a la U, a Colo-Colo, a Católica, ¿cuántos jugadores saca Católica que están en distintos clubes? La Universidad de Chile también lo has planteado muchas veces, que puede hacer 2 equipos con todos los jugadores que han sacado. Entonces, a mi entender, la preparación complementaria debe ser planteada por los clubes, ya que estamos hablando de empresas que tienen psicólogos, todo eso que se vendió y que se habló del equipo multidisciplinario. Bueno, en esa parte tiene que haber una parte de proyección también. ¿Sabes lo que pasa? Dale, dale. Que hay una tendencia muy llamativa hoy día, Pancho. Yo comparto lo que tú dices en 100%, pero hoy día el representante a los 12 años ya tiene al chico captado, lo tiene en su corral y le entrega otra realidad. Y ejemplos claros hay. El papá lo saca de su trabajo, le entrega un auto para que lo lleve todo el día y se va a trabajar a Uber o taxista, y con todo el respeto de esto. Y el chico se va creando el cuento de que a los 12 años, hoy ya tengo un representante, me regalaron un zapato de fútbol, el representante ya te tiene prácticamente vendido el Manchester a los 13 años. Estoy el niño ayudando a mi creci- familia. Claro, además va creciendo con esa dinámica, se empodera de ese personaje, y después te das cuenta de que en la 17 no eras el mejor y te van dejando de lado y el porrazo va a ser fuerte. Y ese representante es parte de las redes de apoyo Claro. que te digo yo. En este caso, una red de apoyo tóxica, si tú quieres, negativa. Yo estoy de acuerdo contigo, Pancho, en el mundo ideal es más o menos lo que debiera ser, pero lo hemos dicho antes. O sea, el mundo de la formación de los jóvenes no debiera depender ni de las escuelas ni de los clubes de fútbol, debiera depender de los estados. O sea, los estados debieran hacerse responsables de la formación integral de los jóvenes. Obviamente estamos hablando en el mundo utópico. Si hoy en día, tal como están las redes, las series menores, son un cacho para los clubes profesionales, son un gasto, son un costo, imagínate si tú le sumas a todos los clubes profesionales la responsabilidad de formar integralmente a los jóvenes. O sea, estáis multiplicando el gasto por 10, no por 4. Entonces, menos interés van a tener aún porque el rédito a futuro va a ser mínimo. Y tenemos esta contradicción vital. Por un lado, les exigimos a los clubes que funcionen como empresas solventes y eficientes, y por otro lado, seguimos con este romanticismo de formación y la carrera del futbolista, que es una mezcla entre un arte y una profesión, porque al final tenés que tener dedos para el piano, porque si no... Antes de la palabra a Claudio Guzmani, a toda la gente que nos está escribiendo, los voy a leer a todos luego de acá de la intervención de Claudio. ¿Es responsabilidad de los clubes decir
lo que va a pasar o no es responsabilidad? No estoy de acuerdo en esa parte. Yo creo que, como dijo Franjul y también lo que dijo Mauricio, los jugadores tienen que entender que son privilegiados, que muy pocos van a llegar. A mí me lo cantaron también en la escuela de arte, que también trabaja con un talento. Los que entran a ese tipo de carreras, el fútbol, las artes, etcétera, etcétera, Luis Miguel, saben que uno de miles llega. Deberían saberlo. Y el tema de la formación parte en la casa. Los profesores que trabajamos en formación somos una parte de la formación que les damos. Mauricio lo dijo bien. Es el problema, que partimos mal, ¿ya? Esto es un talento que tú tienes, tú lo dijiste en el programa anterior también. Los jóvenes tienen un talento por el cual llegan a estar en cadetes, por ejemplo. Ese talento, si tú no lo trabajas, no te va a llevar a ninguna parte. Como todos, los artistas, etcétera, etcétera. A mí me lo cantaron clarito. Aquí de los 100 que entraron, 2 o 3 van a ser artistas. Y así fue. O sea, los otros nos dedicamos a ser profesores. ¿Para los cuántos años fue eso? Al primer año. Pero, ¿cuántos años tenías tú? Bueno, cuando entré a la universidad. Ya, ¿y eso se les dice acá a los jugadores de 15 años? Es que ese es el tema. Cuando tú los tienes en la escuela, tú no les puedes vender la ilusión de que vas a llegar a ser jugador profesional. Esa es mi pregunta. ¿Los clubes le informan los sueldos que van a ganar si llegan a ser futbolistas solamente acá en Chile? Pero es que eso Es que da lo mismo. O sea, relativo. no debería ser, no debería. No es fijo. Por eso, pero uno no debería decir Imagínate, los futbolistas en Chile ganan Pero esto por lo menos. Cuando, cuando Mauricio partió jugando, los sueldos no eran los de ahora. O sea, ni siquiera los jugadores de antes, famosos, de elite, de primera línea, ganan lo que ahora gana un cabro de 21 años al primer contrato. ¿De dónde? Porque hay jugadores de primera división que están ganando los 400. Los de elite, sí. sí, Ya, pero es que mi preocupación, a lo que yo no te estoy atacando, es a los que no son de elite. Yo me imagino. Es que cuando están partiendo todos se proyectan que van a ser Eso te de iba a elite. decir. Sí, pero. Tú vas a hoy día a cualquier equipo de fútbol de divisiones menores y todos quieren ser jugadores Pero profesionales. si una Todos cosa es lo quieren que llegar. quieran y otra cosa es lo que yo voy a decir. Porque mira lo que dice del talento. Es lo que le vende el representante, lo que Exacto. le vende el papá. O sea, pero por eso, Mira, dejarlo mira, claro, Ale, para ustedes, los clubes no deberían tener una política de decirle a la gente, opta a ser futbolista profesional, si llegas a trabajar solamente en Chile, tus primeros años vas a ganar 500 lucas. Yo creo que se lo dicen. Yo no creo que sea algo un secreto. O sea, Por último, lo saben ¿Se sabe en el o se medio. dicen? Yo creo que se sabe en el medio. sabe. ¿Pero se dice? No se dice. No te lo plantea, yo creo que no te lo plantea la institución. Antes de la palabra a Mauro tengo que leerlo, para que Mauro Sí. ahí siga leyendo. Don Miguel Flores, hay otro nicho que se da claro que ahora con la pandemia nada, que en muchas de las ligas los equipos de ANFA le cancelan a los futbolistas que no llegan al profesionalismo cerca de 50.000 pesos por partido por jugar 3-4 veces a la semana. Alejandro de la Fuente, no se les informa cuánto van a empezar a ganar. Un ingeniero sabe el posible ingreso que percibirá, en el fútbol no. Eric San Martín, ese es el principal argumento de venta de los directores de escuela. Venden la ilusión a los padres. Y sumo el fútbol joven, sí, Eric, también, que es peor que las escuelas para mí. Este es un punto de vista, lo podemos debatir, porque el fútbol joven dice, pues yo les puedo decir, en alguna parte ustedes vieron que cada año quedan 600 jugadores que no van a seguir en el fútbol profesional. Cuando llegan a sub-19, ¿dónde está ese estudio? ¿El INAFLUIS? No dice. ¿Dónde está porque también vamos a hablar de los entrenadores después, pues. ¿Qué pasa con todos los entrenadores que les venden el tema que van a entrar ahí al tema del fútbol profesional? Seguimos viendo acá, para que no... Y el otro tema es que cuando los cabros parten, no tienen noción de lo que es un sueldo. O sea, ellos quieren jugar a la pelota. No están contaminados. No están contaminados. Entonces, no existe la preocupación. El que tiene la preocupación es el que está detrás, empujándolo para que funcione. Entonces, esa lectura que tú pides no tiene sentido, porque ese cabro chico se va a ganar... Es una ilusión. Si va a ganar 100, él cree que va a ser millonario igual. O sea, no es algo... Yo cuando era chico quería ser astronauta. ¿Ah? Y está lejísimos de mis posibilidades serlo. Y ni siquiera... No, yo lo entiendo 100%. Si el tema está que no veo la razón, si todo secreto a voces, que no se diga. Yo no creo que sea un secreto a voces, te digo. O sea, cuando el cabro empieza a tener noción de lo que es un sueldo, ya no es a los 10 años, sino que pasadito a los 15 probablemente, algunos serán más viejos que otros, sí tienen noción, saben que el club a los juveniles les presta una ayuda, no les da un sueldo. En esa edad no pueden decir, no, yo no sabía que iba a ganar, que mis posibilidades iban a ser tantas. Yo no sé, yo siento que no es tan importante para el jugador. No. Cuando vas creciendo, vas pasando etapas, vas
de la sub-12, 13 y vas quemando esa etapa, y ya cuando Es que estás en juvenil, apuntando ahí arriba. claro, y estás compitiendo con todo. O sea, tú en la juvenil tú Te miras para el comparas, lado y te ya estoy comparas, compitiendo con él, claro. estoy compitiendo con él, con todo. O sea, Claro. y queda esa expectativa cuando el técnico ya te sube a ti y a ti, y nosotros nos miramos y ¿Qué nosotros hacemos? cuándo. Claro. ¿Te das cuenta? Y lo otro, lo que tú hablabas de las capacidades, si el futbolista nace o se hace. O sea, uno ve a Cristiano Ronaldo, un gallo la otra vez Teve hablaba que él en el Manchester Teve llegaba a las 8 y ya estaba Ronaldo. Al otro día se levantaba a las 7 y Ronaldo ya estaba. Y él se dio cuenta que le faltaba físico, que le faltaba potencia, y trabajó su cuerpo con todo el talento que él tiene. O sea, todos los que tenemos talento para distintas funciones, se tiene que ir preparando, tiene que ir mejorando, tiene que ir profesionalizando también lo que uno va ejerciendo. Y ahí el tema, si lo más importante, cuando tú ya ves que estás capacitado para pelear esta competencia a todos los que estamos insertos en el fútbol, te tienes que dar ese desarrollo, lo tienes que plasmar rápidamente para que el técnico del primer equipo vea tus aptitudes y tus actitudes también. Isaac Cárcamo dice, lo más malo que los equipos amarran a jugadores jóvenes por sueldos de 200.000 pesos por 3 años, esperando a ver si el jugador les da o no para que lleguen a los primeros equipos. Le ponen problema al dejarlos salir de los clubes, y eso es porque algunos jugadores jóvenes no quieren seguir, y eso es la razón por la cual algunos jugadores jóvenes no quieren seguir y se ofuscan y se deprimen por tanto tiempo y se pierden a temprana edad. Otra cosa, el consejo que yo doy personalmente es que en el fútbol no solo tienes que tener ambición de jugar, sino que también verlo como una profesión en ambas áreas que entrega el deporte. Y ojo que los 200.000 pesos es un decir, porque a veces los amarran por mucho menos dinero. Ruperto Rojas, saludos cordiales, grandes panelistas. Es un gran tema de conciencia deportiva según las políticas institucionales. Hay que dar armas a los jóvenes para la vida, no seamos tapados, que no, en todos los clubes se preocupan de su desarrollo deportivo, y no creo en la vuelta larga. Si es una formación global donde tiene que elegir su futuro. Saludos atentamente, Ruperto Rojas, Academia Ruperman. Perdón. Hay que ser claro Mira lo de Ruperto, qué bien lo que dice, porque la vuelta larga yo la creo, porque estos chicos a los 16 años dejan de estudiar o hacen el famoso 2x1, o literalmente no tienen otra perspectiva de ser jugador de fútbol. Y esa vuelta larga te implica que a lo mejor en tercera vez te van a dar por competir, por partido ganado, etcétera. ¿Quién Y después incuba esa vuelta larga? ellos mismos, pues si ellos yo creo que un futbolista, el ambiente. exacto, Cosas, claro. en la tercera división puedes jugar hasta los 23 años, y a lo mejor en un equipo X te dicen no sigues más a los 17, y vas buscando opciones porque tú quieres ser jugador de fútbol, te preparaste, llegó él y ¿por qué no yo? Y te vas cuestionando y vas ejerciendo un poco la realidad de muchos compañeros que no llegaron al equipo titular o al equipo al cual tú defendías, y te vas a otras opciones, y es muy válido. Esa vuelta larga, yo creo en esa vuelta larga, y ha quedado demostrado, Pancho, con tantos jugadores de fútbol. Sí, yo comparto aquello, pero también quería volver al tema ese de la formación. Y quizás antiguamente un futbolista iba a entrenar y volvía a la casa y tenía el papá, tenía la mamá, podías compartir, o sea, había una formación, porque todo se le indilga al profesor del colegio, al entrenador en la formación. Pero hoy en día ese jugador que termina el colegio a las 2, 3 de la tarde, después se va a entrenar, llega a la casa a las 9 de la noche o a las 8 de la noche, ¿cuánto descansa? ¿Cuánto comparte con el papá o con la mamá? Entonces, la formación de los entrenadores, de los profesores, ya sea en escuela de fútbol, en fútbol joven, es importante también lo que uno le pueda transmitir, en cómo lo pueda orientar. Y ahí es donde yo creo que tiene responsabilidad ya en el fútbol joven, la parte dirigencial, ni hablar del representante. El representante, como bien decía Pancho, yo creo que es medio tóxico en general, pero el dirigente, no el dirigente, el que está a cargo de los clubes, debería tener una parte importante en lo que es orientarlo. Estábamos hablando recién, mucho de lo que saben los futbolistas lo conocen por el ambiente, no porque se lo está diciendo o lo está proyectando el dirigente o el que está a cargo del club. Tú vas a ganar esto, proyéctate, oye, van a llegar, de tantos jugadores van a llegar esto. Quizás algunos Prepárate. clubes lo hacen. No, algunos Quizás que son Católica los lo hace, mejores, pero te pues. quiero decir una cosa. Espérate, partamos de que todo esto lo hablamos Sí, en el aire, porque no hay ningún estudio, y eso que desde el año 98 en el Instituto del Fútbol, y no hay ningún dato empírico donde yo pueda ir y decir, el año 99 ingresaron del fútbol joven tantos jugadores al profesionalismo, y de ahí por 22 años. No existe. Todo lo que estamos hablando acá
Son puras teorías. Sí, estoy de acuerdo. O sea, aquí en ese tipo de procesos, en todas áreas falta mucho que hacer. Pero en realidad el jugador de fútbol parte su universidad a los 15 años. Y antes hizo escuela, ¿no? Hizo el colegio. Como dijo Pancho, de un universo de 600 que entran a esa universidad, o de 1000 o de 2000, los que queráis, en cadete, estoy hablando en cadete, hacen una universidad de 4 años. Si tú lo pensáis. Están todos los días ahí. No es que fueron esporádicamente, tienen que ir lunes, martes, Hay unas miércoles, jueves. universidades como las pelotas, sí. po. Sí, Eso bueno, mismo. eso es interesante de debatir. Ahí hay un punto. Quizás la universidad no es muy buena, pero hacen un proceso, dejan de ir a fiestas, un montón de cosas, se tienen que aislar, concentrar, etcétera, etcétera. Todo lo que estás diciendo es del jugador. Hay un proceso, hay que aislarse, hay que Sí, hacer esto. bueno, no ha puesto nada al equipo. Estoy de Si es acuerdo. como las pelotas. Por eso te decía que quizá hay algunas instituciones modelos que sí se preocupan, que sí tienen psicólogos, tienen asistente social. Es así. No es lo óptimo, pero es así. Y eso es lo que no se entiende. El primer sueldo es cuando subes al primer equipo. Es como cuando tú saliste de la universidad Con el primer y te contrato. el primer contrato y te contrataron, digamos, de ayudante en una empresa. Todo lo demás que viene después depende de tu desempeño. Lamentablemente, Alejandro, si esto es así. Eso es como todo en la vida. La como diferencia todo en está la que en la vida. otra parte tú sabes lo que vas a ganar. po. Es que tampoco es así, si esto Claro. hay que abstraerte un poquito del mundo del fútbol. Un ingeniero, un cabro que quiere ser ingeniero comercial, a los 10 años no quiere ser el ingeniero comercial, quiere o ganar plata o quiere manejar una empresa, tiene un norte relativamente claro, pero él no tiene claro cuánto va a entrar ganando, cuánto le va a costar llegar, cuánto le va a costar. Y es así en diversidad de profesiones. Hay algunas que son los que dicen yo quiero ser médico. Y creen que van a entrar ganando 4 palos porque son médicos y terminan botando agujas desechables en un laboratorio 5 años antes de tener, no sé, todas las profesiones tienen sus bemoles y una cosa es saber a dónde quiero llegar y otra cosa es conocer el camino. Y en el mundo del fútbol es exactamente lo mismo. Y no es tan distinto como crees tú a las profesiones normales. Una anécdota, yo en el colegio, en segundo medio, mi profesor de matemáticas tuvo un colapso, porque lo estábamos agarrando para el huevo, por supuesto, ¿ah? Y agarró el libro de clase y lo tiró al suelo, cabros de mierda, y no saben lo que me costó a mí. Yo quería ser ingeniero y estoy aquí haciéndole clase a babosos como ustedes, una frase más o menos así. Y eso te ilustra un poquito más o menos lo mismo. Él quería ser ingeniero, tenía una expectativa, y la realidad lo aterrizó, le dio para ser profesor nomás. Seguramente ganó un cuarto de lo que hubiera ganado como ingeniero, y es su realidad. Y lo que O estamos sea, no le planteando. dio para ser profesor nomás porque él no quería ser profesor. Él optó a ser profesor, pero él no quería. No es que le dio para eso. le equivoco, Él no quería. Él no quería, pero, Se Claro. reinventó. ¿no? Sí, Como es lo otra queráis- cosa, como lo porque queráis querer ser poner. profesor es la vocación. pero es lo Sí. mismo. No, no es lo mismo. No es Bueno, lo bueno, es lo buen mismo. punto ese. ¿Ah? Yo no sé si todos los que están en cadete tienen la vocación de ser futbolista. Claro. Es lo mismo con los entrenadores. Cuando se habla de si fueron jugadores o no fueron es lo jugadores. mismo del. La vocación es otra cosa. Lo que pasa es que tú hablas de universidad, y le tiro a todos acá de nuevo, hablo de universidad, entonces yo me pregunto por qué falta que surjan tantos futbolistas entonces. No, no es una universidad. Las universidades, por definición de la palabra, son universales porque te dan una formación integral. Los cadetes carecen eso porque es solo difícil. lo específico de Claro. los. O entonces trabajan Es mal un entonces. instituto. Es un instituto, claro. Ya, ¿y dónde juegan? Yo no, es que no sé, porque cuando yo lo escucho es como que nuestro fútbol está bien entonces. Po. No, Alejandro, No. no es que esté bien. Hay mucha gente, como dijo Mauricio, que se ordena en la vida por el proceso de haber sido jugador, Sí. cadete, infantil, etcétera, etcétera. Y les da. Yo cuando estaba en fútbol formativo, mi mayor logro es encontrarme con jugadores que me dicen, profe, ahora soy kinesiólogo, profe, sabes que ahora me dediqué a esto, y gracias a la disciplina y la Sí. cuestión. Eso es, porque esa es la mayoría de la gente. Cuando pusiste el tema me puse a pensar de los jugadores que pasaron por mí, que no fue un periodo muy largo. Yo puedo decir 3 casos que llegaron al fútbol profesional, no sé, 600, 700 jugadores que vi y que ayudé. Que son Diego Sánchez, Lucho Pavé y Pineda, Jean-Paul Pineda. Eso los tuve yo, los tuve, no los formé, digamos. Fui parte de un proceso de años. Y ellos llegaron porque tenían personalidades también importantes para eso. Mira, Ya, buen pero- punto, mira buen punto que dice Sí. él. Yo tuve la opción de dirigir Santiago Morning. Paul Gatica, el que está hoy día jugando en Coquimbo Unido. El chico lo sacaron de Católica. Y llegó con una mochilita, se fue a probar al Chaco, le vi condiciones, un chico espectacular, se preparó, uno lo orientó, las capacidades las tenía, Claro. pero después uno se va, yo me fui después,
y siguió luchando Exacto. y hoy día es jugador y siempre, como bien decías tú, y te llaman. Otros que no fueron jugadores de fútbol me dicen, profe, tengo chicos que se fueron a Estados Unidos, me dicen, profe, Claro. ¿sabes lo mejor Me de ganó todo una esto? beca. Exacto, lo que usted nos decía. Busquen su sueño. Y se fueron. Hay dos chicos, están uno en Australia y otro en Estados Unidos, y se fueron por el tema que te daban beca deportiva. Y lo que más les llama la atención allá, y se lo hacen saber, su puntualidad, su profesionalismo, su constancia. Es algo que uno le enseñó cuando los tuvo 3, 4 años, que era lo que uno les pedía. O sea, En general, Pero los no, deportistas. no quiero andar por dar la palabra al tiro porque escribió algo Ricardo Lazo. No quiero ser, no es que ande besado ni ande con la weá. están nerviosos por el si partido. tenés de la- mucha razón. Están nerviosos por el lo que partido de la pasa es U que ustedes y me por el hablan, clásico. recién dijeron hace un rato atrás que no era labor de los equipos informarle que tiene que estar la familia y ustedes me hablan Es que no es se informar. pusieron Es que, contentos perdón, porque Alejandro, los papás, a la porque el niño familia le se tiene le buena informa onda. muchas No, veces, pero tú dijiste muchas antes acá, hazte Sí. responsable. Pero David Ale, Guzmán. tú cuando- dijiste acá que los equipos no eran responsables de ese tipo de cosas para la familia. Y tú me dices recién que una de las cosas que más te pone contento es que los que no jugaron te llaman por teléfono porque los formaste, le diste horario. Pero eso no era tu responsabilidad. Tu responsabilidad era ser los futbolistas. Es que no está en uno decirle ¿O no? a todos, oye, Ah, ellos se dan por eso cuenta entonces, después, po. ellos se dan cuenta quienes tienen opciones de llegar a ser futbolistas profesionales. Y ojo que en la escuela de fútbol uno paga para que uno le enseñe. Y para ir a divisiones menores te tienes que ir a probar y hay 200 niños que están al lado tuyo con la misma ilusión. Y después si tú quedas, claro, vas entendiendo cómo es esta competencia alrededor tuyo con los sub 15, 14, 13, todos quieren ser jugadores de fútbol. Ellos ya saben a lo que van. Te digo, menos mal que este tema acá hoy día por el programa y no por WhatsApp, loco, porque si no, esto sería una guerra interna. Don Ricardo Lazo, gracias por escribirnos. En décadas anteriores no existía el fútbol joven. Los jóvenes asistían a probarse a los 17 y 18 años Directamente, claro. al primer equipo y muchos de ellos fueron mejores que los de los profesionales que ahora se ven. Ahora prácticamente no se ha avanzado mucho en el fútbol y es menos competitivo que antes. Gracias por No escribirnos, estoy don de Ricardo. acuerdo, no estoy de acuerdo. No, si usted- Yo creo diga. que tenían Ah, habilidades buenas, todos. Siempre el jugador que tiene habilidades buenas, pero como personas, como orden, a los niveles que se juega ahora no se jugaba antes, Alejandro. Eso es una falacia. ¿Pero por qué me reta a mí? Porque hay Es don jugadores Ricardo lo talentosos, que dice, no me hay reta a mí. jugadores No pelees. talentosos Ese es otro que debate. seguramente podrían estar jugando ahora por su talento. Pero la verdad es que los ritmos de juego, las exigencias físicas, un montón de cosas son muy distintas ahora a lo de antes. Ese es un buen ¿Te debate fijas? porque mi papá lo hablábamos la otra vez. no Ay, sé. todos los otros eran malos. Es que No, no, para eran mí no. malos. Es que son la época. O sea, para mi papá Una el mejor época, era Elías pues. Figueroa. Para el Claro. que va creciendo Vidal y el que va creciendo Messi. Así es. Son los momentos de cada uno al que viste jugar. O sea, a mí me preguntas por, no sé, Sergio Pinto, yo lo conocí porque era comunicador. Claro. Pero porque me interioricé también de buscar, de googlear y saber dónde jugó. Pero hoy día los chicos de hoy, no muchos se dan el tiempo de saber quiénes eran. Y tú discutes a veces con chicos que bajan la app y te dan estadísticas y está bien. Pero sinceramente siento que cada uno en su momento. Básicamente Me eso. tienen francamente sorprendido ustedes tres con su respuesta. La estoy archivando nomás para. ¿Estáis nerviosos por el partido de hoy día o por el clásico? Yo creo que por ahí pasa el me algo. tiene Ahí está el sorprendido problema. y Sí. Pancho Fanjul igual. Se acaban de dar vuelta políticamente. Don Pancho Pérez, ¿qué opina de lo que ¿Por qué dijo me di don vuelta Ricardo Lazo? políticamente? No, estáis también, hablando? claro. Saltaron de que la sociedad anónima no cumple, ahora sí cumplen. Puta madre, yo qué. Esto vamos a seguir hablando a la noche, weón. Yo sé- Está ahí curado todavía, parece. Oiga, no, pero puro Yo, pelea acá. yo digo que está nervioso por el partido de la tarde y el clásico que se viene. Patricio Godoy, hablando antes que vaya. Las Aquí sí, universidades aquí sí. entregan armas para ser profesional del trabajo, pero no entregan habilidades blandas, nobleza, lealtad, tener empatía y ser más humano. Mira, Don Patricio, qué buen tema. falso. Qué buen tema. A propósito de lo de Bocellur con el árbitro. Asqueroso lo de vos y yo. Asqueroso. ¿Por qué? ¿Por qué? Totalmente. El árbitro está para sancionar, no para educar, Exactamente. po. A los 18 años que Viste esté de la pelea. debutando en el primer equipo, ese jugador ya tiene que saber cómo se ponen las medias, cómo te tienes que vendarse, dónde van las canilleras, toda la cuestión. Si el gallo no lo hace, no es culpa del árbitro. Para que la gente sepa, Jan Bosellur, que Mauro Pozo va a tener sus minutos acá, le señaló al árbitro una molestia y le dice, dentro de la discusión, usted tiene que educar. Cosa que para algunos en el fútbol profesional el árbitro está para impartir justicia, aunque el árbitro Curicó con Católica no lo hizo. Para ustedes, pero- ¿quién es el mejor eso árbitro hoy cuestión. día? Para ustedes. Roberto Tobar. Pablo ¿Y Pozo. por, ¿Y por qué es el mejor Pablo árbitro Pozo. Roberto Tobar? ¿Cómo? ¿Por qué es el mejor árbitro Roberto Tobar para los jugadores de fútbol y para todos? El diálogo. ¿Entiendes? Ahí está. Sí. Por eso- No, a es eso es lo que voy yo. estilo. Porque Yo uno estoy de acuerdo. es No los ganamos estilos. nunca con Roberto Tobar nosotros, Autoritario, weón. no Nunca está de gana la moda, U con digamos. Roberto Tobar. Arbitra clásico el fin. ¿Ah?
Nunca. No, oye, pero en relación a lo último que se estaba planteando, Guillermo Alejandro Carreño, unos crack, y el grande Francisco Pérez. gran profesor. El grande, acaba de decir. Bien. Alguien que me reconozca ahí, un Ah, gran está bien. profesor. Ah, ya. Después vamos a pagar ahí. Listo. Oye, en relación a lo que estaban lo último, educar y no imponer era lo que dijo. Sí, sí. Bocellur. Yo creo que tiene que haber una conjunción de ambas, ¿no? Porque es muy bonito, queda bien para la galería el tema ese de educar y todo eso, pero lo que más nos falta en lo que uno ve en general en el ámbito formativo, en la vida en sí, es respetar algunas reglas, algunas normas. Y si en el fútbol Bocellur se puede dar ese lujo de decirle eso al árbitro. Troncoso creo que es muy de imponer las cosas, mucho de usar la mano dura, como se podría decir. Pero te digo, ¿A John Sala se lo habrá aguantado? no se la aguanta. Ah, Amarilla. Amarilla, No, claro. es verdad, Sí. te digo, pero te digo, voy al fondo del tema. Educar e imponer tienen que ir de la misma manera. O sea, tienen que ir Se pueden a la hacer- se par. pueden hacer las dos, depende de la Exactamente, forma. pero queda como que hay que educar y hay que liberalizar. Firmeza y todo. cariño, decían por ahí. También. Don Ricardo Lazo dice, es verdad que ahora se ha mejorado en la condición física, pero no es lo que se refiere a los fundamentos. No le dé la razón en nada, señor Lazo. Ale, mira, no, pero es que mira, no tienen razón en mira nada. lo que él dice. Yo cuando empecé con esto, Y a Dago tampoco está en la pura escasez. yo cuando empecé con esto no existía el doping. Y uno veía situaciones con el que ibas creciendo y que tú veías si las hacías o no. Después empezó el tema del doping y fue mejorando el nivel físico, el nivel de comportamiento, entrenamiento, capacidades de los técnicos, preparadores físicos, porque antes el profesor de educación física, las pretemporadas eran correr, kilómetros. Hoy día no, todo va cambiando. Y a lo que yo te quiero llevar, si el chico no entiende bien, si con Pancho tenemos, como bien decían de Bocellur con el chico Bravo, somos buenos para chupar para el carrete, y el cabro chico lo llevamos para ese lado, el niño va a hacer lo mismo. Claro. En cambio, como bien dice Boce, hay que educarlo, oye, aprieta el reglamento primero que todo, hay que tener que jugar con la regla, con la media arriba, canillera, etcétera. Y lo vas educando. Pero eso no es la pega del árbitro, pues, Mauro. Pero a lo que voy yo, a lo que Sí, voy te yo entiendo, es no me retes. en lo que hablábamos recién, de cómo educas, cómo está el entorno familiar, el entorno del plantel, que también es muy Mauro, importante. pero a mí me preocupa más que vos se preocupe de educar a sus compañeros a que no sean desleales con los compañeros del frente, provocando expulsiones, engañando al árbitro. Preocupémonos de educar, porque eso No, pero también ¿por lo qué? validamos. Po? Si tú dijiste antes No, que era lo mismo, se pero sabe. por po. eso te digo, por eso Eso te no va a digo. suceder nunca. Hoy día el fair play, Sí, tú ves po, que claro. lo respetan cuando estoy yo votado, somos compañeros y te vas solo, vas a seguir, no lo vas a tirar. Pero la recupera Pancho, que el rival, le pides que la bote porque yo estoy en el piso. Ese no te Ahí te das enoja. cuenta que no hay fair play, no ¿te das tira. cuenta? Sí, claro, por eso. Lo bueno, importa- Pancho te digo. Fanjul defendió a Guzmán y estoy colapsado. Hoy día estoy colapsado. Estoy Oye, estoy lo importante más allá de las Hicimos una visiones. reunión de pauta nosotros. Estoy No, perplejo, se arreglaron ahí, se Para arreglaron. botarte el tema. Oye, lo importante, digo yo, que es que el mensaje llegue. Yo creo que Tobar, por ejemplo, lo que estábamos hablando recién, el mensaje le llega quizás de una mejor manera a los futbolistas, como lo expresa Roberto Tobar, en este caso estamos hablando del arbitraje. Lo llevamos al fútbol mismo. También nosotros tenemos que saber cómo imponernos, cómo llegamos a los alumnos, a los jugadores, a través de qué método. Eso es lo que tenemos que tratar de trabajar. Y saltándome a otro punto, ¿habían mejores jugadores antes o no? Porque estaban hablando recién el tema que no había formativa, no habían divisiones formativas. Antes teníamos mucho más espacios, había muchas más maneras de jugar a la De pelota. prepararse. No, salía del colegio, salía de las 2 de la tarde, los que tenían jornada en la mañana, tenías toda la tarde para poder jugar y habían espacios. Hoy en día esos espacios no están. ¿Y quién tiene que atacar esos espacios, esas horas que no hacen La deporte? escuela. Las escuelas. Mundo Sport. Entonces, Exactamente. bajo eso, antes de irnos a los saludos, bajo eso que tenemos más saludos acá, lo que siempre plantea Pancho, y lo he conversado también con Goodmani, no entiendo para qué hay fútbol joven de la 13 para abajo. ¿Qué pasa ahora con estos chicos que no están jugando hace más de un año y medio? En la categoría 2000, 2001, 2002. ¿Qué está pasando con eso? ¿Dónde 2000, están? ¿Qué van a hacer? Zoom. No sé, porque acá Ya, dicen pero que por eso no... te digo, ¿qué pasa si de aquí a este año no se juega otra vez? ¿Va a desaparecer esa categoría? ¿Cómo Van a va quedar los Pero si no es la talentosos. responsabilidad de los Van a equipos. quedar los Sí sé, talentosos, pero no. ¿qué va a pasar? Ustedes dijeron eso, si ya no los yo. talentosos están en el primer equipo. ¿Qué pasa con los demás? ¿Dónde está la planificación para el futuro de ellos? No, lo que te decía recién, Ahora se muchos está de ellos dando no están vuelta pozo para mi lado. No. Está bien. Te estoy diciendo qué va a pasar con ellos porque muchos no están estudiando por lo que te decía, porque querían ser profesionales, le dedicaron 100%.
¿Qué va a pasar con su desarrollo psicológico? ¿Qué va a pasar con su día a día? ¿Hacia Sí, dónde van a apuntar? Ahí le encuentro razón, Alejandro. Seguramente Oh, ningún club lo ha llamado. No, olvídate. Y pocos profesores también lo han llamado específicamente para saber en qué están. Pero no es culpa de los profes, pues si hay profes que no, le dieron la PLR en sí, marzo del año Sí, pasado. es que ahí están los Sí, profes, pues, sí. y tal La vez vocación algunos... de profesor igual. Sí, Tú a llamas mí- gratis igual. A mí muchos me llaman, y sé que Pancho también, profe, ¿no tiene alguna opción de algún equipo? No hay ya, pues ya está todo cerrado, no está jugando tercera ni tercera vez, esos cabros chicos están desesperados. Ya ven que la segunda división va a comenzar, se están cerrando en primera vez, se van a cerrar los cupos. No, es El terrible, cabro chico empieza terrible. con la bomba acá, que el papá lo mira, bueno, no queréis ser jugador de fútbol, yo te dije que estudiara. Y van a ganar entre 300 y 400 lucas en segunda. Pues acuérdate que todos respetan el fair play financiero, entonces todos cumplen las normas, así que nadie gana más plata que eso. Pues eso lo dijeron los dos acá. 2 dueños de equipo dijeron eso. No ganan más Uno plata, dijo que no iba a pasar nada y mira cómo está Sí, suspendido pues, ahora. entonces no ganan más plata. Pues. Por eso que siempre hablamos de una cuestión más organizada, de una federación, de una escuela, de un colegio, todo lo que hemos hablado muchas veces. Van a hablar de Piñera y el bono para los profesores de escuelas de fútbol. Escúchenos, señor, te rogamos. Don David Olivares, gran profesor de La Pintana, al cual yo respeto mucho por su labor social. Pero, aparte de eso, cuando haciendo amigos hizo la junta con la ministra y todo el tema, después los mismos directores se desgranan el choclo y no se juntan con el campeonato. Teníamos 300 profesores ahí y después se van y no se juntan, etc. Entonces, la idea es seguir luchando para lo que viene más adelante. Patricio Godoy, los jugadores son empleados, deben acatar las órdenes del juez, pero la falta de lealtad de los jugadores al simular es culpa de los DT por tanto grito. Tobar no cree en ninguna simulación. Entonces, la U nunca gana con Tobar a todo esto, Pancho. Nunca, no, que no lo pongan por caso. ¿Arbitra esta semana? Hace ¿Lo están rato que no gana convocando? con ninguno, pero Guillermo Carreño, la mejor escuela la entrega el barrio cadete, se llega por bueno o por pituto. La mejor escuela la entrega el barrio. Pero ya no hay Acá barrio. pero ya no hay pues. barrio. cada Se vez llega menos por barrio. bueno o por pituto, pero si no se generan los espacios de juego de mañana de calle, difícilmente saldrán jugadores como Sánchez y Vidal. muy buena Estoy de idea. acuerdo en el análisis, pero le hubiera puesto más jugadores, porque Sánchez y Vidal salen por condiciones innatas, pero los que están en lo general, esos muchos futbolistas nacen de ahí que tienen condiciones y que abrazan esta profesión. En que yo insisto que de repente no me cuadra el tema de que los dueños de los equipos para algunas cosas se manejan como empresas y para otras no, pues entonces yo no lo entiendo. ¿Te fijáis? Ese es mi punto. El club si quiere hace lo que quiere, ¿cachai? Es dueño del tema. Pero yo lo pondría en todo. ¿Qué empresas capacitan a sus profesionales? o sea, cuando ya los tienes contratados solamente. Claro. Pero yo vuelvo a hacer el paralelo con el mundo fuera del fútbol y es lo mismo. O sea, una cosa es con guitarra y otra cosa. A los que están estudiando cualquier carrera, una cosa es estudiar la carrera y otra cosa es ejercerla. Son mundos bien distintos. Y muchos se pegan el porrazo, o sea, cuando después están trabajando y Con se el dan cuenta, cartón. claro, se dan cuenta que no era lo que querían, que las condiciones son distintas. Y haciendo otro paralelo con el fútbol, lo mismo con las cantidades. Cuando los grupos de elite son reducidos, o sea, y tienes una masa mucho más grande que aspira a llegar ahí, obviamente los que se van a pegar el porrazo porque van a terminar haciendo otra cosa, porque las condiciones en las cuales lo van a hacer, eso que aspiraban, van a ser muy distintas a las que... Por ejemplo, Gutiérrez central de Colo-Colo, ¿cierto? sí. Ya. Gutiérrez, que ha hecho una muy buena campaña, se ganó el esfuerzo, tenía a Barroso antes, después se fue Barroso, tenía a Saldivia, tenía a Falcón, ¿cachai? Antes tenía a Insaurralde, les costó debutar y debuta. Y fíjate que ahora, aparte que le traigan Amor, a él, a Emiliano Amor, en el puesto central, además, como jugador sub-20, tiene que luchar con que ahora se alargó el fútbol joven a sub-21, pero permiten que los jugadores extranjeros entren a sub-21 ocupando el cupo juvenil. O sea, ya el futbolista que está en esa área tiene que competir con que le traigan de otro lado para también, en el espacio Claro. que tiene en su país, complicarlo. ¿Estás diciendo que los representantes hacen las reglas del juego también? Pero es que si yo Yo creo que sí, he estado claro. desde los 8 años, Gutiérrez, yo le vi fotos en escuelas de fútbol que ha ido creciendo. Puta, que injusto, po. Está toda la vida. Ese tema que planteaste tú, de que puedas inscribir juveniles, creo que es nefasta. Y tampoco se informa, po.
No, sí, es un resquicio Ahora legal, se- digamos. Ahora se O sea, está sabiendo. Claro. Se sabe, pero no claro. se informa. No, por supuesto. ¿Te fijáis? Entonces, esas políticas de los clubes, pues En ya segunda sabemos, división te exigen un chico por lo menos un año en divisiones menores que sea extranjero. En la segunda división. No te entendí. ¿Te exigen? ¿Sí? Tiene que ser un chico que ya haya jugado por mínimo un año siendo extranjero. ¿Me entiendes? Ah, en otro lado, para que jueguen en segundo. Sí, Ah, ya. acá en Chile. Un ejemplo, el que llegó a Serena, que estuvo en Colo Colo. ¿Dani Pérez? Dani Pérez. Ya. Un ejemplo, si él ya cumpliendo un año en ese requisito, puede pasar a jugar a segunda división y no ocupa cupo, valga la redundancia. No ocupa cupo extranjero. Exacto. Peor todavía, po. Peor todavía. Vamos haciendo Peor todavía. Entonces, los y requisitos son tres. legales. Claro. Y eso Puede ser un tampoco mayor se les dice. sub-25, uno de cierto año y un juvenil que ya tenga mínimo y no ocupan ese No, cupo. está diciendo, oye, eso lo acuerdan los dueños de los clubes. Pero, eso es lo que voy. Por eso, mira, fíjate que no está mal. Lo que está mal para mí es que no le digan a la gente, po. A tus propios juveniles. Pero digamos. evidente, po. Tú tenés por lo menos el derecho de decir, me la juego con Tuti por esto, aunque me vaya mal, pero no decirle, a mí me parece que ya es carnívoro, po. Es carnívoro. Me hace Sí, acordar bueno. al Instituto del Fútbol. Ven, saca tu cartón de entrenador de fútbol y resulta que cuando vayas después al fútbol joven te van a pagar 180 lucas. ¿Dónde dice eso? En ninguna parte. Ya, ¿viste? Entonces al final, y es culpa de los alumnos que no se informan. ¿Te fijas? Entonces es como... Totalmente. es Los carnívoro. que entramos ahí, entramos por sueños. ¿Cachai? Yo tuve una En mi compañera caso, por lo que menos. hizo el curso, duró un semestre y después quería demandar al INAF Sí, pues yo porque no se vio que no había las herramientas para trabajar porque estaba muy colapsado el sistema. Y es así. Una visionaria. Una Sí, visionaria. Sí, yo le aplaudo hoy día. Totalmente. ¿Y, Sí. y consiguió algo? Nada. No, nada, pues si llegó hasta ahí, no, así era más para colocar un ejemplo acá en la mesa. Pero sí, ante volvemos a lo este mismo, tema. es un tema cultural del país. Nosotros nos formamos a la gente de una forma tal que esté preparada para enfrentar el mundo laboral. Porque así como dices tú, pasa con el futbolista, pasa con el entrenador, pasa con el arquitecto que estudia 5 años de arquitectura y después entra a un mercado que está saturado y termina de dibujante para otro arquitecto y El ganando, periodista también. o el periodista o el ingeniero comercial. Es lo mismo en todas las actividades. En ninguna actividad te dicen usted va a ganar tanto, o sea, se publican estudios, el promedio, pero a la hora de la verdad el egresado no gana lo que Y salió esto de- pasa acá y en todo el mundo. Si, mira, Acá en Chile es ¿vieron peor. Apache, la de Tevez? El Sí. mejor amigo de él era, pero 100.000 veces mejor que él. Entonces y se que fue por el no- otro camino. Que no vendan la pomada formación Pero es que, integral, a ver, entonces es que los ahí, equipos. ahí po. te pongo el ejemplo, que estaban en Vélez, si no me equivoco, ¿no? En Vélez, Sí. y lo agarraron al niño, lo educaron, le enseñaron, no te vayas por este camino, y empezó a cachar que se ganaba más plata por fuera, hasta que al final lo mataron. Y era el mejor amigo de Tevez, y Carlos Tevez, que era de la misma localidad, de la misma población, con las mismas carencias. Fue mirando, le fueron enseñando, lo fueron, no sé, el camino correcto, y ahí está. Si son situaciones, y después el chico, no todos, uno cuando ya está dentro de la formación en divisiones menores se da cuenta, oye, este es mejor que yo, voy a tener que trabajar. Este tiene cabezazo, voy a tener que entrenar. Si ellos mismos se dan cuenta y lo comentan con el papá y le dan esa formación, espectacular, pero a nadie le van a decir, usted va a llegar, No, si de la juvenil van a llegar 2, y si es que, y de los 2 capaz que Pero eso no se deambulen otros. informa, pues, Mauro. ¿Pero por qué lo tienen que informar? ¿Por qué van a Ale? informar? No, Sí, ¿Por sí. qué lo No. tienen que informar? Si O el sea, chico- yo no puedo informar al jugador para que... ¿Formar o Oye, informar? No, yo no tengo por qué informar. Ustedes me dicen que no es informar, decir a un entrenador, miren, ustedes acaban de pasar a la sub-17. Lo saben ya. No, espérate. Y formalmente yo como club, usted tiene este camino. Puede de acá llegar uno a profesionalismo y si no, cámbiese de pega ahora. Todos le decimos Cámbiese a ahora. los jugadores sí. estudien. ¿Se A dice todos o les se decimos. informa? Pero a todos les decimos, chicos, Se va estudien. evaluando siempre porque además tú no sabes precisamente eso. Después de un año tú terminas el año y llega el momento de la evaluación y tú decís, bueno, estos 5 chicos van a pasar a la división más grande, estos 15 O sea, están ahí no, para la no se casa. personaliza, pero No, se dice. Se va diciendo. Se dice verbalmente, pero eso no se va a Y informar. cuando pasas a la siguiente etapa Sí, te para dicen que el informar. embudo cada vez se No, va a pues, ir... informar es pasa un documento, tú te haces No, responsable. no, No, Alejandro, sí. Pero eso pero una cosa yo pienso, lo que yo pienso, una cosa es informar y otra cosa es formar a ese joven para que esté preparado para el Exacto, momento en exacto. que te van a decir, Tenga que ¿sabes? decidir. peor todavía. Es que ese es el No. punto. Peor todavía. Para mí es- ¿Lo formáis para eso? Trata ahí. O sea, No. ¿cómo Hay le que va a- preparar. yo creo que no. ¿Tú tratas o es política de los clubes?
Ese. No, Pero si no hay política. Ah, nada, entonces, no, carnívoro para los Ale, perros, el ¿no? entrenador permanentemente, cuando tiene a tus dirigidos sentados en la charla, siempre vas Sí, canalizando siempre. otras situaciones. Pero que Pero ustedes lo eso- ven pero como eso- entrenadores, Pero pues, eso profesores. es de cada profesor. Eso no es, lo no ven es una ustedes política como Estoy profes. de institucional. acuerdo. Pero estoy de eso acuerdo. debería ser de los profes. No, lo hemos hablado miles de veces. Ya, Hay po. muchas estructuras que fallan y son las personas las que finalmente Porque empujan. un jugador de Católica en un gran porcentaje que no quede, viene de los colegios del sector en un gran porcentaje. Y están ya preparados para otras cosas de su vida. Es más, hay jugadores de Católica, y el ejemplo lo tiene en Palestino, como Santiago Ditbor, que se dan el derecho de hacer otra cosa y después retomar el profesionalismo. Porque tiene las facilidades. Por eso, en El otros Chapa, pues el equipos, Chapa dejó claro, jugar bien. 2 años. eso bien. en otros equipos no da, no existe. No, Pero ¿Cachai? volvemos a lo que te decía al principio. Ellos tienen las redes de apoyo, ellos Exacto. ya tienen la estructura armada. Es distinto. Don Claudio Quintiliani, antes eran mejores en la técnica, se jugaban en veredas, se pasaban hasta los árboles, desarrollaban un montón de elementos de la conducción. pasarse un tronco siempre Ahora ha sido está fácil. muy desarrollada la parte física y táctica. Están el fútbol con responsabilidad. Ahora lo que comes es clave para dar un buen combustible a la máquina. Ahora están todos más preparados a través de la ciencia, que es la diferencia con aspecto amateur del profesional. Muy bien, Fanjul, otra cosa es con guitarra. Dijo que está de acuerdo contigo. Entonces, acá el tema da para largo. Yo pienso que la noche cuando nos juntemos vamos a seguir hablando. El tema está que yo comprendo. Lo que pasa es que muchas veces esto es lo mismo que en los colegios. El profesor siempre defiende su pega. Es como cuando dijo Briones, traigamos profesores del extranjero. ¿Cachai? Claro, que puede ser una idea muy buena. Pero el tema está, y por casa les pagáis bien, le pagaste el internet en la pandemia, les pasaste computadores para que hicieran algo bien su pega. O sea, si el diagnóstico es lo que tenéis que traer y no lo que está acá adentro. Entonces, uno muchas veces, y los profesores ¿qué hacen? Defienden su pega. Han ocupado su internet, su luz, su tiempo, los llaman en días de fin de semana, han entregado un sinnúmero de cosas, que es lo mismo que los entrenadores de fútbol y del fútbol joven y de la escuela. Defienden su pega. La respuesta es que los dueños de los clubes se aprovechan, yo siento, de esta vocación de los entrenadores, porque resulta que ellos deberían dictar las pautas y tener quien dice para dónde van las cosas, etcétera, etcétera. Y eso no creo, te lo digo, aparte de 2, 3 equipos, no sé si está tan desarrollado el tema. O sea, la verdad yo sé que no se desarrolla. Lo que pasa es que si me pongo a nombrar los equipos, después se van a sentir todos, porque es tan corto que tu preocupación es tan importante de ser encargado del fútbol joven, que a la primera pega en el fútbol profesional dejáis la cuestión tira y te vais. Entonces, es así, pues. Tú eres encargado de fútbol joven, debería estar abrazando yo un proyecto vocacional de que me están pagando para formar jugadores. Entonces no me puedo ir a la primera que me ofrecen un club de primera división o de primer equipo. Es que ahí es donde entra la vocación. Y la vocación combinada también con el tema económico. Claro. O sea, la proyección, los proyectos deportivos, de lo que no se habla nunca, porque todos dicen, oye, nos sacamos futbolistas, no podemos generar nuevos talentos. Claro, ¿qué talento van a formar o qué pueden formar si el técnico de cadete lo único que quiere es llegar al primer equipo? ¿Por qué? Porque no se le dan las situaciones o no se estimula a ese entrenador, a ese formador a que se especialice en esa área. ¿Eh? Porque si hubiese, salvo Católica y otros equipos que lo hemos mencionado anteriormente, el resto de los equipos, ¿cuántos premian a esos entrenadores para que sí se puedan especializar y sí puedan trabajar en esa división formativa? ¿Eh? Antes, yo creo que hace muchos años atrás, teníamos verdaderos formadores. Siguen habiendo algunos, pero no sé si están con trabajo en este momento. Pero te digo, antiguamente habían formadores que se dedicaban 100% a esa área, obviamente. Mira, de antes dijo una cuestión de la talla, Mauro, que era talla, Ajá. pero era serio, con respecto a la misma formación. ¿Qué entrenador chileno, qué pasa si un entrenador chileno baila si nos han caído un futbolista en un partido de división profesional de este país? Estamos hablando hasta... ¿Qué pasa con el entrenador ahí? ¿Qué pasa con un Te entrenador chileno si hacen eso? Te crucifican. Bueno, Y ahora viene el ordinario, entrenador de otro va. país, se mete a la cancha, se la cuestiona el partido con San Luis, que tú lo tocaste antes en doble amarilla, y uno se ríe, nos acordábamos de más. Pero la verdad, yo no me imagino un entrenador chileno yendo a un torneo uruguayo, argentino, tuvo a una hacer lo que se me sanción, pare. tuvo una sanción, lo van a suspender, no sé, una fecha, no sé. Sí, pero tiene que haber algo más de soporte pero atrás, es po. que- Sí, po. Y tú decís, los dueños son argentinos, los dejan, entonces tiene que haber algo más, po, un respeto por lo que así. Se está perdiendo el respeto por todo acá en nuestro fútbol, por todo. Alejandro, pero yo pienso una cosa. ¿Cuántos periodistas han estado sufriendo años de años estudiando y quieren tener un programa de radio?
Y aquí ninguno de nosotros somos periodistas. Y tenemos un programa de radio. Y tenemos un programa de radio. Entonces, eso también tiene que ver con capacidades de ciertos gestores, de hacedores, como tú muchas veces lo decís, y en el caso de futbolistas son personales. Todos los apoyos que puedan recibir en su carrera, de buenos técnicos, de malos técnicos, de buenas instituciones, de malas instituciones, al final terminan recayendo en la persona. Y esa persona es la que llega a un lugar de elite, finalmente. Esta es una carrera, lamentablemente, bastante piramidal. No es para todos. ¿Ah? Y hay que dejarlo claro. Y eso yo creo que se lo dicen a los chicos tácitamente, siempre se lo estás diciendo. En cada entrenamiento se lo estás diciendo. Va a venir otro y te va a quitar el lugar. Es así, lamentablemente. No es lo que nos gustaría, pero es así. Además que hoy día suma que el jugador joven, con suerte, te va a aceptar un consejo. O sea, son muy pocos los que tienen la capacidad de conversar, de compartir esa idea. O por último, de que te dé un argumento distinto el por qué no lo quiere llevar a ese sistema, digamos. Porque hoy día, lamentablemente, son muy contestatarios. Y hay que decirlo. ¿Le quedando vuelta todo a Pancho Fanjul el tema? ¿O quedó malo antes que Quintiliani dijo que estaba de acuerdo con usted? No, Quintiliani no. Ha sido un programa Además, sorpresivo. de información, los cabros de hoy con esto tienen toda la información que quieren tener, depende de ellos nomás. Al final del día no necesitan que alguien les ande puntualizando, diciendo, ellos saben. Antes era más oculto. Nadie sabía los contratos del otro. Ahora tú sabés que el cabro que estaba 2 generaciones más arriba llegó al primer equipo y le dieron auto y le están pagando 700 lucas. Esa es tu aspiración inicial. Bueno, nosotros cuando jugábamos en divisiones menores solamente estaba Aquilín y tenías que bajarte la rotonda y caminar. Y si llovía no te pasaban las canchas. Hoy día ha cambiado mucho también lo que tú hablas de profesionalizar las divisiones menores. Cada uno tiene sus canchas, su complejo, hacen de local ahí. Tienen nutriólogos, psicólogos. Entonces ese aprendizaje también va de la mano, de cierta forma, con lo que te puede plantear el club o lo que te pueda dar el club. Bueno, está de cumpleaños Colo Colo, este tema lo seguimos en la noche, ya nos vamos a juntar 22:45 por Facebook, lo único que me queda claro hasta las 4 que Pancho Fanjul, yo no sé cómo alegan por la sociedad anónima después, no me queda, me queda absolutamente... ¿Quién alega? Tu vecino, Alfredo, ahora también la sociedad anónima. Por supuesto. Ya estamos bien, hoy día toda la bandera social anónima. Está de cumpleaños Colo Colo, tú no repitas tu mismo jugador porque lo teníamos en pauta. Colo Colo, ¿qué jugador del recuerdo usted tiene ahí en mente en su Colo Colo? Porque varios me están escribiendo, oye, no queréis salvar a Colo Colo, me están ahí whatsappeando. Severino Vasconcelos. Mira, a mí la dupla Caselli Vasconcelos me marcó. Trampa, Fanjul. ¿Por qué? No soy colocolino, pero la dupla Caselli y Vasconcelos a mí me encantó. O sea, era algo de verlo a ellos dos, cómo se conocían. Me encantan esas Usted duplas. Vasconcelos. Mané Ponce, de los Ponce. extranjeros. ¿Usted? Lizardo Garrido. Lizardo Garrido. Yo Magalae. Todos los que se fueron de la U. Lizardo Garrido partió de lateral derecho, como Jason Rojas, que era central y lo pusieron de lateral. ¿Sí? Ahí está. Y usted Mané Ponce. O sea, el recuerdo así vago que tengo, porque siempre lo nombraba, ¿De qué? Houseman. Mané Ponce venía de Boca, ¿cierto? Y Houseman de Huracán. De Huracán, de Huracán. sí. Selección Así que- argentina también. Sí. Y Simaldone de la Unión. Sí, Maldoni. Simaldone de la Unión. Ahí Simaldone. Yo te hablaba de Sergio Díaz, también es argentino que llegó a Colo Colo. Pero el si Chascón. Maldonado uno se acuerda por la señora. ¿O? Pero ya va por otros temas ya. Eso es lo que... Don Maxi en los controles, quiero darle las gracias a toda la gente que escribió. Espero que la hayan pasado también como nosotros de entretenido con ¿Es este tema. hoy día tu comportamiento es producto del partido de la tarde Mira, con ¿no? Unión o por lo que se viene el clásico? No sé por cuál de las dos. O por el bono. No, o por el 10%. por el bono estamos El todos 10%. El Maxi está más ¿Pidieron enojado. el bono todo ya? El Yo Maxi soy está más rico porque enojado. no me han dado nada, güey. Y eso que soy profe. Un palo. Hubiera estado Ricardo, te hubiera dicho que hace rato no te dan. Como Sí. dijo alguien por ahí, a todos nos sale un Patricio Yañez en pantalla. o sea. Sí. Que estén súper bien, nos vemos en la reproducción y hoy día por Facebook a las 22:45 nos juntamos. Que estén súper, nos vemos. Chao. Chao, chao.